Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11 en vivo. Cuando el gobierno uruguayo decidió firmar un contrato con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una nueva planta en nuestro país, se habló de la gran inversión que ello generaba, de la gran cantidad de puestos de trabajo que serían de manera directa e indirecta muchos, muy importantes durante mucho tiempo. Bueno, se empezó a hablar de todo lo que se podía hablar respecto al tema del contrato que había firmado el gobierno uruguayo con UPM. Se cuestionó severamente por parte de la entonces oposición de que se había hecho entre gallos y medias noches, de que había cuestiones a las que Uruguay se había comprometido que nos iban a hipotecar gravemente hacia el futuro. Se dieron una serie de cuestionamientos a nivel político, a nivel social, y uno de los actores que estuvo en este tema es el doctor Eduardo Lust. Eduardo Lust es un abogado, es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de la República y hoy es diputado por Cabildo Abierto. El doctor Lust, que a lo largo de mucho tiempo a través de audios de WhatsApp, explicado las características del contrato desde su óptica de abogado constitucionalista y, bueno, ha señalado, el último que yo recibí es el audio número 50, ha señalado la gran cantidad de cuestiones viciadas de nulidad que tiene este contrato, por lo cual debería caer. Pero ¿qué pasa? Es un contrato que está firmado. Es una palabra de un gobierno que está empeñada, son compromisos asumidos. La gran pregunta es, ¿se puede dar marcha atrás? ¿Se puede renegociar algo del contrato? Las primeras respuestas eran no, un no rotundo. El entonces precandidato a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, decía, nosotros vamos a intentar negociar parte de este contrato, pero evidentemente una expresión de deseo que después aterrizarla en la realidad era muy difícil, porque si vos me firmaste acá de que me vas a dar 2,50 pesos por día que llueva, o por gota de lluvia que caiga, me lo vas a tener que dar porque está firmado. Era muy compleja la situación, pero la realidad se impuso y esta nueva vida que estamos teniendo todos a raíz de esta pandemia de coronavirus puede abrir una puerta para que Uruguay se pueda basar en esto para hacer caer el contrato. Esto es una explicación muy básica que estoy dando yo como introducción para que luego nos explique más en profundidad el doctor Eduardo Lust. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Muchas gracias por su llamada. Con mucho gusto. Explíquenos, hay un principio de, que no me acuerdo la palabra, ¿qué es lo que regiría ahora para que Uruguay pueda anular el contrato con UPM? Claro, tenemos ahora, no tenemos que buscar ningún abogado especialista, un estudiante de la Facultad de Derecho lo resuelve. En la teoría general del derecho, está lo que se llama la causa no imputable o fuerza mayor. Eso a veces se esgrime en un juicio diciendo, mire, yo tengo una obligación que cumplir, pero me apareció un caso de fuerza mayor que me impide cumplirlo. Me acuerdo que hace muchos años atrás, en la década del 80, cuando el dólar se multiplicó por 6 su valor, la gente que debía dinero en dólares utilizó ese argumento y los jueces lo aceptaron para adecuar la deuda a un dólar medio, digamos. Ahora, ¿qué pasa? En el contrato de Uruguay-UPM, eso que está en la teoría general del derecho, o sea, que uno cuando hay una causa de fuerza mayor tiene un justificativo para no cumplir, en el contrato con UPM no se quedó como algo teórico, sino que se puso a texto expreso. Y eso al Uruguay le da una posición extraordinaria. Yo diría que es casi un milagro lo que ha sucedido. Porque en el artículo 7 del contrato, que cualquiera lo puede tener porque está en la página de Presidencia, bajo el título causa no imputable o fuerza mayor, ese es el título, el artículo 7 establece que si sucediera una causa, un hecho inesperado, imprevisible, imposible de prever, imposible de tener en cuenta, un evento incontrolable, cualquiera de las partes del contrato, en virtud de ese evento incontrolable, inesperado, imprevisible, pueden dejar sin efecto el contrato. Es decir, cualquiera de los dos, el gobierno e incluso UPM. Y utilizando ese artículo, no hay responsabilidad de ninguna parte porque no es que la parte no cumpla el contrato. Hay un hecho ajeno, externo, un tercero, que nadie pudo prever y que apareció de la nada
y hace que el contrato sea incumplible. Y ahí el artículo 7.1, el 7.2 y el 7.3 ponen ejemplos de cuáles serían esos motivos por los cuales las partes pueden alejarse del contrato. Incluso el artículo dice que los ejemplos que se ponen no son una lista terminada, incluso esa es la palabra exhaustiva. O sea, puede haber otras situaciones que no estén en los ejemplos citados, pero que aparezcan. Y entre los ejemplos citados ponen una cantidad de circunstancias que claramente en el Uruguay nunca se iban a dar, porque lo que dicen ahí, que es lo que permite dejar el contrato sin efecto, nunca iba a suceder. Entonces ponen ataques nucleares, aparición de radiaciones incontrolables, tifones, tsunamis, que claramente la planta está en el medio del campo, no puede ser objeto de un tsunami, hundimientos de tierra, terremotos, desplazamientos de la capa terrestre. O sea, pusieron una cantidad de ejemplos que claramente nunca iban a suceder. Pero en el último ejemplo que ponen son epidemias. Es decir, parece, yo incluso en un audio que hice, el audio 50 que usted cita, hablo de un psicoterapeuta suizo que yo admiro mucho, Carl Gustav Jung, que él dice que a veces en la vida del ser humano se dan dos hechos que uno no es causa del otro, o sea, no es que uno sea la causa del otro, pero que unidos producen un efecto. Y acá sucedió eso. Se da cuenta que la planta de celulosa que se fabrica para construir papel para China, ese es el objeto, resulta que desde China aparece un virus en diciembre del 2019, que en marzo del 2020 llega al Uruguay, y ese virus produce no una epidemia, una pandemia, que la pandemia es la definición que la Organización Mundial de la Salud le da a una epidemia cuando la epidemia se repite en más de 100 países. Entonces, cuando más de 100 países tienen una epidemia, se transforma para el planeta en pandemia, pero para el país sigue siendo una epidemia. Entonces, ahora lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es decir, como a texto expreso, la aparición de una epidemia que era imposible que sucediera, pero sucedió, yo, en virtud de ese artículo 7, resuelvo rescindir el contrato. O sea, lo dejo sin efecto. ¿Por qué? Primero porque hay una epidemia que está prevista a texto expreso. No se dio un tifón, un tsunami, un terremoto, que eso nunca iba a pasar en Uruguay, pero se dio la epidemia. O sea que ahí tengo la causa. Como el artículo dice que las causas no son taxativas, es decir, que puede haber otras, pero no necesitamos ir a otras, póngale que cayera un meteorito, que no se planteó, pero podía ser una causa. Pero al tener la causa escrita, no quiere la causa escrita. Y el motivo es, no solamente que la letra lo dice a texto expreso, artículo 7.1 del contrato, sino que el dinero que yo necesito darle a UPM para que ellos se instalen, que eso ha sido suficientemente publicitado, que son más de 4.000 millones de dólares entre una cosa y otra, yo ahora lo necesito a esa misma cifra para tratar de atender a la nación uruguaya, que está en una situación desesperada. Incluso el Uruguay acaba de acudir a un fondo de 22 millones de dólares, que es cambio chico para un gobierno, para nosotros una fortuna, de un organismo internacional a los efectos de comprar equipamiento. Es decir, que Uruguay está pidiendo 22 millones de dólares, esa es la noticia de hoy, para comprar equipamiento para enfrentar la pandemia, la epidemia, y ya está ejecutando obras para UPM que solamente el tren le lleva 148 millones de dólares por año, solo el tren, durante 15 años. Doctor. Entonces ahí el presidente tiene la excusa perfecta y quedaría como un héroe nacional. Ahora, mire, yo no hago esto porque hago esto otro. El presidente tiene la excusa perfecta, lo que decíamos en la introducción. A priori, asomaba alguna posibilidad de renegociar algunos aspectos del contrato. Ahora emerge la posibilidad directamente de anular el contrato,
pero eso no es una iniciativa del diputado Eduardo Luz. Eso no lo puede resolver usted ni la bancada parlamentaria. Yo le quiero preguntar, No. usted desde su banca, ¿va a intimar al presidente de la República y al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, a que anulen este contrato? Bueno, mire, yo hoy o mañana ya pedí una audiencia con el ministro de Transporte y con el subsecretario, el diputado Olaizola. Y ya la secretaría del ministro me contestó que la audiencia me la otorgan. Van a resolver si es presencial o telefónica por ese tema de la epidemia, pero que cuente con la audiencia esa. Pero además, voy a hacer algo más. Le voy a pedir a Cabildo como partido, si está de acuerdo conmigo, como integra el gobierno, tenemos 2 ministros, que en el seno del Consejo de Ministros lo planteé como una posibilidad. El tema que nosotros tenemos acá, que eso sí es lo único que me preocupa, es que hay un plazo para hacer eso, porque el mismo artículo 7.1 en el 7.4 dice que si sucediera algo de eso, la parte tiene 20 días hábiles para comunicarle a la otra la rescisión del contrato. Y como el primer caso del coronavirus... Sí, fue el 13 de marzo, ¿no? Fue el 13 de marzo, los 20 días hábiles vencen el 13 de abril, claro. El lunes 13 de abril. Además tenemos otro problema, que a raíz de la epidemia esta, digamos, el gobierno está funcionando en forma parcial. El Parlamento se reúne mañana, martes, pero después no se reúne. Cuando debería tener 3 reuniones semanales, está haciendo una. El Poder Ejecutivo se está reuniendo también en forma irregular, es decir, todo el país está trabajando en forma irregular. Entonces tenemos la contra de que la normalidad del trabajo no se está así, no la tenemos, no tenemos los tiempos, los lugares ni los momentos. De cualquier manera, yo a partir del viernes pasado, que fue cuando hice el informe, hasta el domingo 12 de abril, voy a mover cielo y tierra para que el gobierno se pronuncie. Ahora, el tema de los plazos obviamente son perentorios y hay muy poco tiempo, pero ¿qué se necesita? ¿Una sesión parlamentaria especial? ¿Es una cuestión de que el presidente de la República llame a Finlandia y diga nada más? ¿Cómo es la cosa? Se necesitan 3.400 pesos, que nosotros estamos dispuestos a dárselo al presidente. Acá lo juntamos entre todos acá. ¿Por qué? ¿Pero por qué es eso? A ver. O no se necesita nada. Yo decía, porque el artículo 7.4 dice que si el gobierno, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República y los ministros, porque la decisión tiene que venir del Poder Ejecutivo, realmente desde el punto de vista físico debería ser el presidente de la República, el ministro de Transporte y el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Medio Ambiente. Esos son los ministerios que tienen que ver con el contrato. Entonces el Poder Ejecutivo, que tiene competencia en muchas materias, cuando se pronuncia sobre un tema puntual, tiene que pronunciarse con los ministros del tema. Y los ministros del tema acá son esos 4 ministros. Uno de los cuales es de Cabildo, ¿no? Uno de los cuales es de Cabildo, la ministra de Vivienda. La doctora Moreira. Entonces, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, sí, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte y el de Medio Ambiente son los ministros que trabajaron en el tema. Entonces, el presidente puede elegir a todos o a uno de ellos. Y el contrato dice que esa notificación, o sea, expresar su voluntad de dejar el contrato sin efecto, lo puede hacer mediante un telegrama colacionado, que más o menos por el texto costaría 3.200 pesos. Lo puede hacer por notificación notarial, o sea, puede enviar un escribano de presidencia a las oficinas de UPM acá en Avenida Italia y notificarle que el contrato deja sin efecto. Pero incluso le permite hacerlo por correo electrónico, que eso es gratis. O sea, podría mandar un Gmail. Ahora, yo si fuera el presidente haría todo. Ahora, mandaría el Gmail, mandaría el escribano y mandaría el telegrama. A mí como ciudadano me parece muy poco serio que por correo electrónico le digan, che, mirá que cancelo una inversión de 4.000 millones de dólares. Me parece muy poco serio. Creo que por lo menos debería haber una investidura, una formalización de la cuestión
una formalidad, mejor dicho, como para darle el cariz que esto merece, ¿no? Pero bueno, Claro. usted ya habló para contactarse con el ministro de Transporte, que no sabe en qué modalidad va a ser, pero ¿cuáles son los plazos? Porque acá nos corren los tiempos. Bueno, hoy a las 8 de la mañana ya nos contactamos con el Ministerio de Transporte y la Secretaría del Ministro nos dijo que a esa hora el ministro no estaba, claramente, pero que en el correr del día y el ministro nos iba a citar, o el subsecretario o el ministro, y ahí vamos a ver el tema. Y esto ya mañana pasado, esto que hoy es una conversación verbal y telefónica, yo voy a hacer los procedimientos por escrito. Y si el 13 de abril el Poder Ejecutivo no tomara la decisión de dejar la inversión sin efecto, porque ahora tiene la causal, que es la epidemia, y la explicación, que es el dinero. El gobierno necesita dinero para darle a la gente, para que si manda a la gente en cuarentena, esa gente hay que mantenerla. Entonces, no se puede mandar a una persona 40 días a su casa si no tiene comida, si no tiene nada, no puede pagar los servicios públicos. Entonces el Estado se debería hacer cargo, como lo hizo Holanda. La reina de Holanda el viernes sacó un decreto que durante 3 meses el gobierno se hace cargo de todos los servicios públicos. O sea, que los holandeses, sí, es Holanda. Decí que está cerrado el aeropuerto, si no se iba todo el Uruguay para Holanda, creo. Sí. Bueno, Holanda ya lo resolvió, Dinamarca también. O sea, se suspendieron los pagos de los servicios públicos. Entonces, lo que el presidente tiene que hacer es eso. Ahora, si el presidente no lo hace, nosotros lo que vamos a hacer, no sé qué suerte tendremos porque necesitamos apoyo de otros legisladores, vamos a hacer un llamado a sala al ministro de Transporte y Obras Públicas y al ministro de Economía. No porque acá hay una confusión con la interpelación y el llamado a sala. La Constitución no habla, en ningún artículo habla de interpelación. Entonces, el llamado a sala se toma como que uno llama a un ministro para atacarlo. La Constitución dice que se podrá llamar a sala a un ministro para que dé explicación. Y bueno, lo llamaremos a sala para que expliquen por qué no hicieron algo con un contrato que es del gobierno anterior, o sea que ellos no tienen responsabilidad. Que el ministro Heber dijo que era un contrato indecoroso y que yo me tomé el trabajo de buscar la palabra indecoroso en el diccionario. El diccionario dice que indecoroso tiene como sinónimo las siguientes palabras: inmoral, obsceno, abusivo, vergonzoso. O sea que una persona indecorosa es una persona inmoral, obscena, abusiva. Entonces, si el ministro de Transporte dice que el contrato, pues yo digo que es inconstitucional, pero él fue mucho más lejos que yo. Lo trató el contrato como algo inmoral. Bueno, si el ministro de Transporte piensa que el contrato es inmoral, el contrato nos da una causal para dejarlo sin efecto que nos sale 0 pesos, no nos cuesta nada. Y todos los que firmaban el contrato, los que están haciendo el tren, los que están haciendo el puerto, los que están haciendo, saben que esa cláusula existe, porque todas las obras subyacentes están atadas a ese contrato. Nadie puede reclamar nada, nadie puede reclamar nada. Y las 500 personas que están trabajando, que son obreros del Zunca, bueno, se afectará a esas 500 personas que claramente van a tener un trabajo inmediatamente, no se van a quedar sin trabajo porque esta obra se suspenda, porque hay otras. Diputado, tenemos que redondear la entrevista. Evidentemente, esto es cuestión de horas, que usted tenga la respuesta del ministro de Transporte y Obras Públicas, de que esto tenga alguna instancia, de que ya se sepa cómo va a proceder el gobierno uruguayo. Parecería que, a la luz de todas las críticas que ha recibido este contrato, ahora, como usted dice, tiene servida en bandeja la posibilidad, especificada en el contrato además, de rescindir esto que para muchos era una barbaridad, pero que en definitiva no dejaba de generar mucha expectativa laboral, inclusive del famoso crecimiento del PBI, que con la planta de UPM iba a crecer 2 puntos, 2,5 puntos. Pero paralelamente a esto, le quiero preguntar, ya para cerrar, ¿en qué están las instancias judiciales que usted encabezaba como abogado patrocinante de los vecinos de las ciudades por donde pasa el tren de UPM, que bueno, estaban en esas acciones para desviar lo que era el recorrido de las zonas urbanas a las zonas rurales o suburbanas? Bueno, ¿en qué está eso? Eso nos ha ido muy bien. Se presentaron en Durazno y Santa Bernardina, y el intendente y los ediles de Durazno y Santa Bernardina
nos dijeron que ellos van a aceptar ir a un referéndum, o sea que decida la población. Lo presentamos en Sarandí Grande, 25 de mayo, 25 de agosto y Florida, y el presidente de la Junta, rodeado de ediles de todos los partidos políticos, incluso de los candidatos a intendencia del propio Frente Amplio, nos manifestaron que ellos no van a ir al referéndum, que ellos, para no dividir a los vecinos, porque un referéndum divide entre sí, ¿no?, la Junta resolvió aprobar la prohibición del pasaje del tren. O sea que Florida ya va a resolver que el tren no pasa por Florida. Con la sola presentación, incluso nos dijeron que estaban como ansiosos esperando la presentación de las firmas para poder dar el paso ese. Y Canelones, Progreso, Juanicó, La Paz, la Junta Departamental cerró justo 2 días antes que nosotros fuéramos a presentar la firma, o sea que se postergó durante unos días. Pero le digo una cosa complementaria para que vean que no, el asunto no es tan... O sea, que la iniciativa para la vía del tren ha sido un éxito absoluto. Pero le digo otra cosa y con esto lo dejo, porque sé que el tiempo no lo tenemos. El presidente de Estados Unidos, el señor Trump, y todos los países europeos, todos, ya anunciaron que para el año que viene, 2022, van a tener un déficit fiscal entre un 5 y un 10% producto de la epidemia. Es decir, que el Uruguay, que tiene un 5%, va a quedar con el déficit fiscal de todos los países de Occidente en un pie de igualdad. O sea que va de ser un tema grave a pasar a ser un tema compartido y menor, porque todos los países van a estar igual. Entonces, al estar todos los países igual, habrá que buscar una solución para todos. Es decir, que eso que aumente el PBI, el grado inversor, todo eso ahora se cayó gracias o por culpa del virus. Y el propio Estados Unidos ya anunció, usted lo puede buscar en la prensa, que el año que viene duplica su déficit fiscal, que es un 5%, igual que el de Uruguay. Estados Unidos tiene el mismo déficit fiscal que Uruguay. Y los países europeos se van al 10%. El presidente de España anunció 200.000 millones de euros para enfrentar la crisis. Eso va a hacer que España entre en un déficit fiscal de un 15%. Nosotros estamos en un 5%. La primer ministra alemana, Angela Merkel, anunció que el Banco Europeo va a emitir 750.000 millones de euros para salir de la crisis. Entonces ya Uruguay entra en el pelotón de los países con déficit. Entonces ya eso va a ser un tema menor. Qué impresionante, ¿no? La verdad que yo lo escucho... Lo escuchamos acá con Florencia Sagasti, quedamos azorados de esta realidad y de que, bueno, con todos estos problemas que se vendrían, capaz que al gobierno le viene como anillo al dedo esta coyuntura como para rescindir el contrato, más allá de que obviamente hay voces que no están de acuerdo con este planteamiento de suspender o de rescindir el contrato con UPM porque, bueno, distintas razones, pero hay voces que no están de acuerdo con la rescisión de este contrato. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que resuelve el gobierno, qué es lo que resuelve su partido Cabildo Abierto, de si lo respalda y lo plantean como socio de la coalición o no. Pero acá hay un tema, te tiene un minuto. Sí, ya tenemos que cerrar, doctor. Bueno, es un tema filosófico esto, además de económico. Si nosotros en este momento, la humanidad, el planeta, ha creado un tipo humano, que son los pocos millones, que son los que manejan todo, que lo que le interesa es sobre la economía, y ahora la economía se cayó. Ya no interesa el grado inversor ni todo eso, ya pasó a un segundo plano. Entonces tenemos que ver la realidad y tenemos que tratar de salvarnos nosotros. Nosotros con esto nos salvamos, porque la plata del tren se la damos a los distintos ministerios y ahí soluciona el problema de la gente, por lo menos transitoriamente. Doctor, le mando un gran abrazo, gracias por esta comunicación telefónica y obviamente vamos a seguir el tema de cerca, así que en los próximos días estaremos otra vez comunicados. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias. Bueno, qué realidad, ¿no? La verdad, ¿no? Fue como un panorama, como, no sé si, o sea, completo, pero a la vez, es decir, es todo ya, ¿no? También, porque son tantas medidas que dependen del minuto a minuto y que pueden cambiar un panorama muy, muy amplio también. Sin lugar a dudas. Nos tenemos que ir a la pausa rápidamente. Enseguida estamos otra vez junto a ustedes.